Vamos a conversar con Raúl Sor sobre algo que ojalá que pueda ser realidad. Porque en medio de todas las cosas que hemos conversado con él y que hemos visto, y ustedes también, sobre lo que pasa en Medio Oriente, en Gaza, entre Israel, Hamás, los palestinos y toda la demás, bueno, siempre en algún momento dado que se insinuó la posibilidad de un acuerdo, alguna alto el fuego o algo, se desbarataba todo muy rápidamente. Volvió a aparecer esta posibilidad hoy día y queremos conversar con Raúl para que nos cuente qué tiene de novedoso esto que ha generado expectativas y que no pasaba lo mismo con las otras posibilidades. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Fernando, tienes toda la razón al advertir de que nunca hay certeza, esto se puede desbaratar muy fácilmente, pero hay condiciones para la esperanza en esta oportunidad. Una es que se labró una propuesta de un cese al fuego por unos 40 días y jamás ha aceptado los términos que, según Estados Unidos, eran increíblemente generosos. En realidad no lo eran tanto, pero Estados Unidos lo presentó así y se jugó con mucha fuerza para que, digamos, jamás lo aceptara. Y se están dando una serie de condiciones internacionales muy importantes. Bueno, hemos estado hablando de la situación en las universidades o en algunas universidades estadounidenses y las tomas que han hecho grupos de estudiantes exigiendo un cese al fuego, y se están multiplicando las manifestaciones a lo largo y ancho del mundo. De manera que hay una presión internacional, y esa presión, lo más importante, la está sintiendo el presidente Biden y el Partido Demócrata, que está entrando a la recta final de las elecciones presidenciales, y que el tema de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza se ha ido convirtiendo en un tema doméstico en Estados Unidos, menor, pero con alguna gravitación. Y cuando cada punto cuenta, pasa a ser un factor gravitante. Eso por una parte. Y por la otra, Israel está llegando a un punto en que le cuesta seguir estirando el elástico, mantener el conflicto, porque bueno, han pasado 7 meses y no ha conseguido mucho de sus objetivos. Y también en Israel hay una opinión pública creciente que exige un cese al fuego y, por encima de todo, el retorno de los prisioneros o de los rehenes que mantiene Hamás. Y esta presión ha venido creciendo. Hemos visto las enormes manifestaciones que ha habido en Israel de público, especialmente en Tel Aviv, que exigen que se libere, que se negocie la liberación de estos prisioneros, estos rehenes, de manera que todo esto ha ido generando una situación auspiciosa para un cese al fuego. Ahora, jamás a último minuto planteó que decía, sí, está bien, pero queremos un fin a la guerra y que la salida de las tropas israelíes de Gaza. Y hasta cierto punto parece que Israel confió que eso iba a ser jamás el obstáculo para un cese al fuego, y no consideraron o no creyeron que finalmente jamás iba a aceptar los términos tal como estaban y sin mayores modificaciones, sin un compromiso por parte de Israel de abandonar la Franja de Gaza. Pero, en definitiva, el principal líder de Hamás, Haniyeh, planteó que ellos aceptaban los términos, y que, por cierto, seguirían insistiendo en que hubiera una paz definitiva y el desalojo o la salida de las tropas israelíes, pero que podían, digamos, si lo que podían conseguir eran estos 40 días, estaban dispuestos a aceptar las condiciones como estaban. Ahora, es difícil saber exactamente cuáles son todas las condiciones que está cediendo un bando o el otro, porque las negociaciones son secretas. Y, por supuesto, ninguno da prenda, y se supone que en términos generales es lo que ha trascendido mucho de los temas, pero todavía hay cosas que no están claras
por ejemplo, cuántos rehenes va a entregar Hamas, cuántos prisioneros va a liberar palestinos en Israel van a ser liberados para, digamos, bueno, quedar simplemente en libertad. Todo eso todavía está en la letra chica del acuerdo que no está firmado, no está acordado, pero hoy día se vieron grandes manifestaciones de júbilo, y uno se lo puede imaginar, por parte de la población gazatí, que por fin respira con la ilusión de que quizás en algunas horas más o en unos días más se llegue a un acuerdo y haya este cese al fuego que les va a permitir respirar. De hecho, las condiciones están mejorando lentamente en cuanto al ingreso de insumos para la población. Todavía falta mucho, pero por lo menos es una situación menos urgida de lo que tenían antes. Y ahora, la gran duda que queda, Fernando, es qué pasa con Rafah, esta ciudad al sur de la Franja de Gaza, que Israel ha dicho, muy bien, podemos aceptar el cese al fuego, pero vamos a atacar esa, digamos, esta ubicación al este de Rafah, de esta ciudad, donde están refugiados más de 1 millón, algo bastante más de 1 millón de palestinos, y que muchos han dicho, bueno, pero esto es peligrosísimo. Es decir, la posibilidad de si hay un ataque y el ejército israelí ingresa en esa región, todo depende de cómo lo haga, pero si hay bombardeos, y ya han habido bombardeos hoy en la región, bueno, las posibilidades de víctimas civiles, de niños, mujeres, es muy alta. Oye, Raúl, entiendo que también hay un apoyo a que se haga esto definitivamente de parte de varios países que están también muy preocupados de este asunto, no solamente Estados Unidos, creo que Egipto iba a actuar como mediador o por lo menos como un canalizador de esto, donde ya la situación empieza a tomar un cariz para la posibilidad de tener toda esta situación que está pasando por la presión de muchos más países que básicamente los palestinos de Gaza e Israel. Sí, bueno, principalmente Egipto y Qatar han sido los, digamos, promotores de este cese al fuego, que como repito, no está firmado, pero está bien encaminado, especialmente desde que Hamas dijo, lo aceptamos. Ahora, esto le abre una situación muy compleja a Benjamin Netanyahu, en el sentido de que si la guerra concluyese mañana, digamos, hay un cese al fuego por 40 días y después aumentan las presiones para que se prorrogue por otros 40 y finalmente otros 40 días y llegar a una tregua y de cese de fuego a tregua y de tregua a un acuerdo de paz, aunque fuera provisorio. Bueno, Netanyahu queda en una situación compleja y la complejidad está dada que no ha cumplido con ninguno de sus dos objetivos principales que tuvo cuando lanzó, digamos, la respuesta militar a Hamas. Una era recuperar los rehenes y la segunda, lograr destruir directamente Hamas. Y eso fue una promesa sólida. La más importante fue la destrucción de Hamas. Y por lo que antecedentes que se tienen, que no son muy confiables, bueno, Hamas todavía, según los voceros del ejército de Israel, tienen tienen todavía algunos batallones operativos y que estarían en alguna parte del sur de Gaza, justamente en los alrededores de Rafah. Por lo tanto, Israel digamos, se propone destruir a esos batallones, lograr una victoria, pero en estas situaciones, ¿qué es una victoria? En todas las guerras es muy difícil decir cuándo se ha ganado una guerra, porque en la definición clásica, la destrucción del enemigo es cuando ya no tiene la capacidad de reconstituirse. Esa es la definición clásica. Es decir, yo te he derrotado en forma taxativa, categórica, si tú cesas de ser una fuerza combativa, lo que no quiere decir que en años, qué sé yo, te vuelvas a reconstruir, pero que dejes de ser una fuerza combativa por
una década. Y eso sería una victoria apabullante en que, si bien la ideología jamás no va a desaparecer, no va a ser una fuerza combativa, además considerando la enorme destrucción dentro de la franja. Pero al parecer eso no ha ocurrido. Y algunos de sus principales líderes, me refiero a los líderes de Hamas, están todavía en libertad, hasta donde se sabe, en buena salud. De manera que apenas cesen las hostilidades, como ha ocurrido en otros conflictos, Hamas va a levantar sus banderas, sus estandartes, y va a decir, aquí estamos, vivitos y coleando. Y pese a que uno de los ejércitos más poderosos del mundo nos ha atacado, ha usado todos sus recursos infinitamente superiores en lo tecnológico, no lograron acabar con nosotros. Y eso va a resonar, como se suele decir, en la calle árabe, en el conjunto de los países árabes, como una gran victoria. Y además, en todo conflicto hay una guerra de propaganda y jamás se va a encargar, y probablemente Irán también, de señalar, mira, Israel no pudo con un grupo guerrillero infinitamente más débil en lo tecnológico y también numérico, de manera que Israel le teme a eso. Y en parte el ataque que está proponiendo en Rafah es impedir que Hamas salga con un halo de victoria. Porque en las guerras, Fernando, lo hemos conversado tantas veces, las imágenes muchas veces son tan importantes como los hechos. Sí, y además no hay que... Yo me recuerdo que tú has hecho siempre el énfasis de que el primer ministro Netanyahu ha sido alguien que planteó este último encontronazo con Hamas como el último, que a donde no iba a contentarse sino hasta que Hamas dejara de ser una fuerza que eventualmente pudiera volver a repetir las mismas cosas. Y si es que aquí hay un acuerdo, ¿qué tanto de eso eventualmente pueda sentir los gobernantes en Israel, que es efectivamente un cese del fuego por un largo tiempo? Claro, y bueno, Netanyahu está en una situación muy compleja, él tiene una coalición dividida, incluso dentro de su coalición hay quienes están dispuestos a negociar y llegar a este cese del fuego, y hay otros que, especialmente los partidos de ultraderecha religiosos, ultra religiosos, que insisten en que no se puede hacer, no puede haber una tregua, ni siquiera para recuperar los rehenes. Simplemente, bueno, sí, vamos a tener que sacrificar algunas personas que tuvieron la mala fortuna de ser capturados, pero a la larga aquí lo que está en juego es el Estado y dejar que jamás salga con la suya en esto es totalmente inaceptable. Hablo de la perspectiva de la extrema derecha religiosa israelí, y esa facción es clave para el gobierno de Netanyahu. Si esa facción se retirara del gobierno, el gobierno cae. Y para Netanyahu se abre un panorama muy oscuro, porque va a salir derrotado de esta guerra y con, digamos, los juicios pendientes que tiene por problemas financieros, con lo cual existe una alta probabilidad, ya que no pudo cambiar el sistema judicial, que termine tras las rejas. De Sí. manera que él está jugando, por así decirlo, su pellejo político y su libertad. Y eso, claro, es un aliciente importante, pero no, digamos, no hay que personalizarlo. Netanyahu es un factor, pero lo que está en el trasfondo es esta alianza política que es inestable y que tiene corrientes diferentes. Bueno, ok, pero démosle por lo menos el minuto que se merece a esta nueva posibilidad de que resulte. Eso sería por lo menos, Sí, eso sería, yo creo que un cambio copernicano en una situación que de otra manera no se ve, no solamente se ve pésima en hoy, sino que no tiene visos de poder generar ninguna alternativa en el futuro tampoco. es cierto, y digamos lo más obvio en esa dirección es la alegría con que salieron muchos gazatíes a las calles Sí. a festejar
no el cese del fuego, la posibilidad de un cese de fuego a corto plazo. Bueno, estaremos atentos y, por cierto, conversando aquí en Última Mirada de esto en la medida que ojalá ocurra. Gracias, Raúl. Ojalá, Fernando. Chao. Volvemos en un ratito, no con el ojo con esta vez, pero sí le vamos a traer algo que fue muy interesante, donde fue invitada CNN Chile a China, a una feria automovilística extraordinaria, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con los futuros autos eléctricos y todo lo demás, donde estuvo presente CNN. Y veamos un poquitito el futuro, cuando todavía no ha llegado, pero ya está.